Bueno, esta es la presentación del libro de mi club de lectura, La Ladrona de Libros. Primero, la presentación tendrá un contexto de dónde se desarrolla el libro, un resumen, mi percepción y la percepción de otras, y por último, como un cierre final de qué pensar del libro. Entonces, primero el contexto, la imagen es muy clara, se trata sobre una historia de una niña que vive en la Segunda Guerra Mundial y se nota mucho la diferencia y la discriminación que tienen los nazis con los judíos. En realidad el contexto juega un papel muy importante para el desarrollo del libro, puesto que la mayoría de las tramas y la mayoría de la intención del libro está gracias a como al periodo caótico y de la Segunda Guerra Mundial, y también la discriminación hacia los judíos forma un gran papel para el desarrollo de la historia. Entonces, en los personajes, primero está la personaje principal, Liesel Menninger, que se supone que tiene 11 años en el contexto del libro. Es adoptada, puesto que sus padres murieron, y en el desarrollo del libro muestran cómo la adoptan. Su papá se llama Hans Habermann, es un adicto al acordeón y le enseña a leer, lo cual es a su hija, lo cual es como la lección más grande que le han podido dar. La mamá se llama Rosa Habermann, es la mamá adoptiva de Liesel y la esposa de Hans. En el contexto de la casa es como la mano dura, es una persona muy correcta y muy estricta, pero termina siendo muy amable y muy querida en el interior. El siguiente a esto están los personajes secundarios, que son fundamentales para el desarrollo personal de Liesel y no deberían ser puestos como secundarios, pero así lo son porque no aparecen mucho en la historia, pero son trascendentales. Por ejemplo, Rory es una enamorada de Liesel que pronto fue reclutada por el ejército y que lastimosamente muere en la calle Cielo, que paradójicamente fue bombardeada. Y finalmente Liesel se arrepiente de no haberle dado un beso, y cuando muere le representa su amor. Por ejemplo, la película termina con esa escena final que a mi parecer es triste que termine así la película. Otro está el judío Max, que es como un hermano para Liesel, que también comparte el mismo amor y el mismo cariño por las letras, ya que ellos dos se leen sus cuentos, discuten sobre esto, y Max es la persona que más apoya a Liesel a empezar a escribir, porque su sueño es en realidad tener muy buena escritura. Bueno, siguiente a esto está el pequeño resumen, donde quisiera empezar con una frase que dijo Lizzie. Acá está, que traduce básicamente que ella odiaba los libros que ha leído, odiaba las palabras y las ha amado porque ha amado muchos libros que se leyó, pero espera en realidad su sueño más grande es llegar a poder escribir bien y hacer bien las palabras. Traduce literalmente la frase. Entonces, empezamos con el libro, donde primeramente la adoptan, debido a que sus padres tenían una ligera inclinación hacia la izquierda. Los terminan ejecutando, puesto que las diferencias políticas en estos periodos eran muy duras y muy estrictas en eso. Entonces tú pensabas diferente o te mataban o te cogían de esclavo. Entonces el hermano de Lizzie y Lizzie se quedan solos. Fueron adoptados por la familia, y en el camino el hermano muere. En el entierro es donde Lizzie encuentra su primer libro, y este le da pie a toda la historia. Entonces, cuando muere el hermano, se hace un entierro, un pequeño entierro, como una ceremonia de velación, porque pues el hermano muere. Y acá Lizzie se topa con su primer libro. Es una escena como fundamental, ya que le crea como la curiosidad a Lizzie de todo lo que va a ser su nueva pasión. Ella al principio no sabía ni siquiera escribir su nombre ni leer para nada, entonces creía que eran como jeroglíficos, ni siquiera los entendía. Entendía que era un libro, pero no sabía qué decía. Después, el papá le enseñó a leer. Cuando ella por fin llega a la ciudad con sus nuevos padres, finalmente
se coge su libro y empieza a examinarlo, inspeccionarlo, y empieza a decir que no entiende nada. Su papá va y le ayuda y le dice, ¿entiendes algo? Y ella, no, estoy perdida. Entonces, siguiente a esto, le enseña a leer y a escribir, y es cuando la pasión de Lizzie engrandece. Después, los nazis empiezan a quemar todos los libros, toda la literatura, hace que las personas empiecen a pensar más, y los nazis usaron esto como una estrategia de reclusión, como se ha hecho muchas veces, pero diferente a esto. Como no había internet ni nada, los libros eran la principal fuente de conocimiento, por eso empiezan a quemarlos. Las únicas personas eran como las más ricas, como siempre, que tienen derecho a todo. En este caso eran los alcaldes del pueblo donde vivían, que fue como el personaje más importante para Liesel. Aparte de Max, Rory siempre le expresó su apoyo, y cuando murió ella se dio cuenta de que en realidad lo quería mucho y que esto representaba como una amistad idónea, donde no había nada de interés, pero en realidad siempre había un apoyo. Finalmente me gustaría destacar algunos puntos del libro que me interesaron, puesto que el libro es bastante largo, y a lo largo de la historia lo que pasa es que los nazis van avanzando, pero la guerra va cogiendo su flujo hasta que un día Inglaterra bombardea al pueblo alemán, y ahí es donde muere Rory. Pero mientras tanto, Liesel empieza a querer mucho más los libros, empieza a enamorarse de ellos, y poco a poco le roba los libros a la alcaldesa del pueblo, a la esposa del alcalde. Pues su mamá, como toda historia y toda novela así que quiera vender, el personaje principal tiene que ser pobre. Entonces la mamá de Liesel le lavaba la ropa a la esposa de la alcaldesa. Ella obviamente tenía que ir a la casa y todo eso. En ese momento era el momento idóneo para Liesel pudiera robar los libros y los pudiera leer y releer. Pues claro, en cualquier casa de una persona adinerada siempre tiende a haber muchos libros y tienden a ser personas muy cultas. Además, ellos eran los únicos que tenían como acceso a eso. Igualmente, me gustaría expresar una escena del libro donde los niños empiezan a robar comida. Pues la situación no es para nada buena en el medio de Europa, y es tan fuerte que los niños no hacían travesuras, sino se las ingeniaban para poder comer y sobrevivir. En este contexto, siguiente a eso, siempre que sonaban las sirenas, era algo, o sea, yo lo relaciono mucho con cuando suenan las alarmas. Las alarmas acá muchas veces son como de risas o como de simulacros, pero allá siempre que sonaban las sirenas tenía un significado real. Por ejemplo, para la familia tenían que esconder muy bien al judío, pues si atacaban a veces los nazis también iban a revisar la casa y todo eso. Ellos no podían, siendo alemanes aún así, no podían arriesgarse a verse con un judío. Entonces siempre que sonaban las alarmas ellos tenían mucho temor y tenían que ir a protegerse, porque era factible que el pueblo fuera bombardeado o fuera atacado. Entonces es una relación de mucho miedo. Igualmente, Max una vez tuvo que rescatar a una persona, porque lo que pasó con Max fue que a la mitad del libro tuvo que irse de la casa, puesto que el papá de Max lo habían anotado en una lista los alemanes, y los nazis iban a ir a revisar la casa, pero muy minuciosamente. Entonces no podían esconderlo simplemente como abajo de la escalera o por ella escondido, sino Max tenía que irse. Entonces ese fue el momento más duro para el judío, pues su familia lo obligó a abandonarse, y esto significaba que casi que se fuera a morir. Después de eso ellos se volvieron a encontrar con Liesel, porque tenían mucho la costumbre como para mantener a los alemanes que quisieran esconder a los judíos como más al tanto, cogían a todos los judíos y los ponían a desfilar desde una ciudad hasta un campo de concentración donde los iban a matar, lo que generaba mucho miedo. Alrededor de todo el libro, el sentimiento que más se siente, aparte de la amistad y la fraternidad, es el miedo. Siempre los controlaban con miedo. Entonces, desfilando judíos,
sabían que los nazis tenían todo el control. Igualmente, o en uno de sus desfiles, a Max lógicamente lo cogen y Liesel lo encuentra. Siempre que había desfiles, ella solo buscaba a Max, hasta que al final lo encuentran y empiezan a llorar. Es una escena muy trágica. Pero con esto me gustaría dar que toda la tragedia del libro se debe a que el mismo narrador está muerto. No es un narrador omnisciente, no es Liesel. Ella no lo narra ella misma, sino lo narra la muerte. El hecho de que un libro sea narrado por la muerte significa que es un libro de tragedia, que es un libro triste, que es un libro parecido a los de Mario Mendoza, donde se muestra la realidad como es, cruda y cruel. Entonces nunca se va a esperar de que este libro tuviera un final feliz o de que fuera todo perfección, sino siempre trató de mostrar cómo en realidad fue la realidad, cómo en realidad pasaron las cosas y la tragedia de la guerra. Pero por último me gustaría dar que una lección que nos enseña Liesel es que el miedo no puede más que la fe y no puede más que todo el trabajo que nosotros podemos dar. Ella así estuviera temerosa de que Max lo cogieran, de que algún día ellos se murieran por un bombardeo, siempre se mantuvo más cautivada con los libros, y es por eso que es bueno leer. A veces es una muy buena distracción. Pero con esto quisiera pasar a todas las críticas, y estos fueron como los 4 booktubers más grandes que encontré, y básicamente todas las reseñas dicen lo mismo, hasta el internet. Este es un libro que tienes que tener en tu biblioteca, este es un libro que te va a cambiar la vida, es un libro espectacular. Por ejemplo, en los cuatro ejemplos que están acá, que son Derrame de Letras, Bookwolf, Fly Like a Butterfly y Books and Lala, son todos booktubers grandes que tratan de expresar su amor al libro. Pero yo no pienso para nada así. En realidad pienso que es un libro malo, solo quiere vender. Por eso mismo hicieron una película de eso. Primero que todo, quisiera ver que el paradigma de la lectura narrativa está basado en el racionalismo. Entonces no tiene ningún sentido en tratar de ligar lo que fue la realidad de una persona, tal vez un personaje hipotético, de la Segunda Guerra Mundial con el contexto actual. O sea, es ilógico representar una película que trate de mandar un mensaje ahora. Por ejemplo, con todos los pensamientos kantianos sobre los imaginarios y sobre las leyes absolutas y sobre los objetivos, se ha demostrado que eso en la realidad, y eso en la realidad en la sociedad no sirve para nada. El hecho de que el racionalismo solo piense suficiente, o sea, que tratar de plasmar los problemas mediante, digamos, un trabajo o una conversación, o sea, solamente utilizar la razón para poder resolver los problemas actuales no sirve para nada. Entonces por eso pienso que el hecho de que las personas traten de decir que es un libro tan hermoso, que te cambia la vida, tan trascendental, es un tanto ilógico. Porque primero no podemos ligar la realidad del libro, la realidad interna y el contexto con el de ahora. Nosotros no tenemos que vivir para nada, digamos, las guerras, no tenemos que, por lo menos en nuestro contexto, ¿no? Pues ya si nos vamos a Siria es otra cosa, pero eso tampoco va a pasar. O sea, el régimen nazi no se va a volver a repetir en mucho tiempo, aunque la situación ahorita en el mundo sea dura en algunos continentes y en algunos países no se va a volver a repetir. Por lo tanto, es que pienso que el libro lo único que trató de hacer el autor fue diseñar una historia trágica para poder vender muchos libros. Pues ese es un libro muy famoso, es un libro emblemático, es un libro que siempre tienes que saber, siempre tienes que tener, pero todos esos pensamientos se conforman a partir del argumento de que es un libro lindo, es un libro que te va a cambiar la vida. Entonces, por tanto, que sea triste, tiene que ser bonito. O sea, lo que trato de exponer es que la realidad de este libro es lo que lo hace hermoso. Entonces, cuando todas las personas se tratan de decir, es que todos los booktubers dicen lo mismo,
todos dicen que esto es un libro que te enseña muchas lecciones, pero tú para en realidad aprender lecciones tienes que vivir, tienes que estar en el momento. Si tú quieres en realidad ser fraternal, tener buenos amigos, tener confianza, tener fuerza en tu vida, pues tienes que arriesgarte contra las experiencias. Y las personas siempre aquí están diciendo, la visión de la vida es muy dura, pues nuestra vida no es difícil. Entonces nuestra vida nunca va a ser parecida a la de Liesel. Entonces es una falacia tratar de comparar el libro con nuestra realidad y tratar de encajarlo. O sea, porque es que nosotros tenemos que aprender, primero que todo, a tratar de encajar y ligar las cosas que sí son coherentes. No tienen ninguna relación un libro con lo que nosotros estábamos viviendo. Por eso mismo quisiera irme a la teoría de Foucault sobre la estética de la existencia. Pues él niega totalmente todo lo que dice Kant, y los racionalistas en sí pues piensa que la estética de la existencia se basa en los sentimientos, y los sentimientos se transforman a partir de la existencia. Por eso pienso que leer este tipo de novelas tan famosas o novelas tan, no quisiera decir como tan comunes, porque es que el hecho de que a un libro sea común no significa que sea malo, pero el hecho de que sean tan comerciales y que hayan tantos puntos de vista tan iguales que se crea una serialidad, es que no tiene un mensaje como profundo. O sea, es lo mismo, crear las mismas sensaciones para todas las personas. Entonces, tú no puedes ligar el libro, lo que dice el libro, con la realidad, por lo tanto no puedes tener experiencias. Según Foucault, esto no serviría para nada, para transformarte a ti en ti mismo. Entonces, por eso yo pienso que es un libro solamente para, digámoslo, entretenerse, como la mayoría de la narrativa, que no te transmite en realidad nada, aunque puedas creer que sí. Muchas veces las personas tienden a leerse muchos libros para sentirse muy intelectuales, y el hecho de que pues está demostrado que las relaciones se dan por las semejanzas de las personas. Entonces, si tú te lees el libro y encuentras muchos puntos en común sobre lo duro que fue la vida de Liesel y lo duro que es tu vida, pues eso trata de formar como un sentimiento muy grande. Entonces por eso es que estos libros en sí se venden tanto y se venden tan bien, porque todas las personas tratan de sentir lo mismo, y por medio de un libro así, pues una literatura como normal, fácil de digerir, que todos piensan lo mismo, o sea, ni siquiera tienes que esforzarte, pues se venden mucho, haces amigos y te sientes intelectual. Entonces es una literatura que en realidad te sirve, pero pienso yo que es inservible. No puedes ligar una cosa con la otra, no puedes, o sea, leyendo hay algunas cosas que sí, pero sí, porque sería paradójico negar la lectura cuando pues Foucault no está vivo. Entonces, lo que yo quisiera expresar es que este libro me parece entretenido, está bien escrito, es interesante, pero es inservible.